Capítulo cuarto. Verdaderamente somos veleidosos los seres humanos. Yo que había resuelto mantenerme al margen de toda sociedad humana y que agradecía a mi buena estrella el haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían realizarse plenamente. Yo, desdichado de mí, me vi obligado a arriar bandera después de aburrirme mortalmente durante toda la tarde y, pretextando interés por conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentase un momento con el propósito de tirarle de la lengua y mantener una conversación, o que me levantase un poco el ánimo, o que me fastidiase definitivamente. Usted vive aquí hace mucho tiempo, empecé. Me dijo que 16 años, ¿no? 18, señor. Vine al servicio de la señora cuando se casó. Al faltar la señora, el señor me conservó como ama de llaves. Ya... Hubo una pausa. Pensé que no era amiga de chismosear o que acaso lo sería solo para sus propios asuntos, y estos no me interesaban. Pero, al cabo de unos momentos, exclamó, poniendo las manos sobre las rodillas mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Sí, comenté. Ya había asistido usted a muchas modificaciones y a muchos disgustos también. Haré que la conversación recaiga sobre la familia de mi casero, pensé. Debe ser un tema entretenido. Me gustaría saber la historia de aquella bonita viuda, averiguar si es del país o no, lo cual me parece lo más probable, ya que aquel grosero indígena no la reconoce como de su casta, y con esta intención pregunté a la señora Dean si conocía los motivos por los cuales Heathcliff alquilaba la granja de los Tordos, reservándose una residencia mucho peor. ¿Acaso no es bastante rico?, interrogué. Bastante rico. Nadie sabe cuánto capital posee, y además lo aumenta de año en año. Es lo suficientemente rico para vivir en una casa aún mejor que esa que usted habita, pero es muy agarrado. En cuanto ha oído hablar de un buen inquilino para la granja, no ha querido desaprovechar la ocasión. No comprendo que sea tan codicioso cuando se está solo en el mundo. ¿No tuvo un hijo? Sí, pero murió. ¿Y la señora Heathcliff, aquella tan guapa, es su viuda? Sí. ¿De dónde es? Pero, señor, si es la hija de mi difunto amo. De soltera se llamaba Catalina Linton. Yo la crié. Me hubiera gustado que el señor Heathcliff viniera a vivir aquí para estar juntas otra vez. ¿Catalina Linton?, exclamé asombrado. Luego, al reflexionar, comprendí que no podía ser la Catalina Linton de la habitación en que dormí. ¿Así que el antiguo habitante de esta casa se llamaba Linton? Sí, señor. ¿Y quién es aquel Hareton Earnshaw que vive con Heathcliff? ¿Son parientes? No, es el sobrino de la difunta señora Linton. ¿Primo de la joven, entonces? Sí, el marido de ella era también primo suyo, uno por parte de madre, otro por parte de padre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton. En la puerta principal de Cumbres Borrascosas he visto una inscripción que dice Earnshaw, así que supongo que se trata de una familia antigua. Muy antigua, señor. Hareton es un postrero descendiente y Catalina la última de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Dispense la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha encontrado a la señora. La señora Heathcliff me pareció muy bonita, pero creo que no es muy feliz. Oh, Dios mío, no es de extrañar. ¿Y qué opina usted del amo? Me parece un tipo bastante áspero, señora Dean. ¿Es siempre así? Es áspero como el corte de una sierra y tan duro como el pedernal. Cuanto menos le trate, mejor. Debe haber tenido una vida muy accidentada para haberse vuelto de ese modo. ¿Sabe usted su historia? La sé toda,
excepto quiénes fueron sus padres y de dónde ganó su primer dinero. A Harrington le han dejado sin nada. El pobre chico es el único de la parroquia que ignora la estafa que le han hecho. Vaya, señora Dean, pues haría usted una buena obra si me contara algo sobre esos vecinos. Si me acuesto no podré dormir, así que siéntese usted y charlemos un ratito. Oh, sí, señor. Precisamente tengo unas cosas que coser. Me sentaré todo el tiempo que usted quiera. Pero está usted tiritando de frío y es necesario que tome algo para reaccionar. Y la digna señora salió presurosamente. Me senté junto al fuego, tenía la cabeza ardiendo y el resto del cuerpo helado. Estaba excitado y sentía los nervios en tensión. No dejaba de inquietarme el pensar en las consecuencias que pudieran tener para mi salud los incidentes de aquella visita a Cumbres Borrascosas. El ama de llaves volvió enseguida, trayendo un tazón humeante y una cesta de labor. Colocó la vasija en la repisa de la chimenea y se sentó, con aire de satisfacción, motivada sin duda por hallar un señor tan amigo de la familiaridad. Antes de venir a vivir aquí, comenzó, sin esperar que yo volviese a invitarla a contarme la historia, residí casi siempre en Cumbres Borrascosas. Mi madre había criado a Hindley Earnshaw, el padre de Harrington, y yo solía jugar con los niños. Andaba por toda la finca, ayudaba a las faenas y hacía los recados que me ordenaban. Una hermosa mañana de verano, el señor Earnshaw, el amo antiguo, bajó la escalera con su ropa de viaje, dio instrucciones a José sobre las tareas del día y dirigiéndose a Hindley, a Catalina y a mí, que estábamos almorzando juntos, preguntó a su hijo: ¿Qué quieres que te traiga de Liverpool, pequeño? Elige lo que quieras con tal que no abulte mucho, porque tengo que ir y volver a pie, y es una caminata de 100 kilómetros. Hindley le pidió un violín, y Catalina, que aunque no tenía todavía 6 años, ya sabía montar todos los caballos de la cuadra, pidió un látigo. A mí, el señor me prometió traerme peras y manzanas. Era bueno, aunque algo severo. Luego besó a los niños y se fue. Durante los 3 días de su ausencia, la pequeña Catalina no hacía más que preguntar por su padre. La noche del tercer día, la señora esperaba que llegase a tiempo para la cena, y fue alargándola hora tras hora. Los niños acabaron cansándose de ir a la verja para ver si su padre venía. Oscureció, la señora quería acostar a los pequeños y ellos le rogaban que les dejara esperar. A las 11 el señor apareció por fin. Se dejó caer en una silla diciendo entre risas y quejas que no volvería a hacer una caminata así por todo cuanto había en los 3 reinos de la Gran Bretaña. Y al fin, por poco reviento, añadió, abriendo su gabán. Mira lo que traigo aquí, mujer. No he llevado en mi vida peso más grande. Acógelo como un don que nos envía Dios, aunque, por lo negro que es, parece más bien un enviado del diablo. Le rodeamos y por encima de la cabeza de Catalina pude distinguir un sucio y andrajoso niño de cabellos negros, aunque era lo bastante crecido para andar y hablar, ya que parecía mayor que Catalina. Cuando le pusimos en pie en medio de todos, permaneció inmóvil mirándonos con turbación y hablando en una jerga ininteligible. Nos asustó y la señora quería echarle de la casa. Luego preguntó al amo que cómo se le había ocurrido traer a aquel niño gitanito cuando ellos ya tenían hijos propios que cuidar. ¿Qué significaba aquello? ¿Se había vuelto loco? El señor intentó explicar lo sucedido, pero como estaba tan fatigado y ella no dejaba de reprenderle, yo no saqué en limpio sino que el amo había encontrado al chiquillo hambriento y sin hogar ni familia en las calles de Liverpool y había resuelto recogerlo y traerle consigo. La señora acabó calmándose y el señor Earnshaw me mandó lavarle, ponerle ropa limpia y acostarle con los niños. Hindley y Catalina callaron y escucharon hasta que la tranquilidad se restableció. Y entonces empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los prometidos regalos. Hindley era ya un rapaz de 14 años,
Pero cuando encontró en uno de los bolsillos los restos de lo que había sido un violín, rompió a llorar, y Catalina, al oír que el amo había perdido el látigo que le traía por atender al intruso, demostró su disgusto escupiendo al chiquillo y haciéndole despectivas muecas. Ello le valió un bofetón de su padre. Los hermanos se negaron en absoluto a admitirle en sus lechos, y a mí no se me ocurrió cosa mejor que dejarle en el rellano de la escalera, esperando que se marchase al llegar la mañana. Bien porque oyese sonar la voz del señor o por lo que fuera. El chico se dirigió a la habitación del amo y éste, al averiguar cómo había llegado allí y saber dónde yo le había dejado, castigó mi despreocupación prescindiendo de mis servicios. Así se introdujo Heathcliff en la familia. Yo volví a la casa días después, ya que mi expulsión no llegó a ser definitiva, y encontré que habían dado al intruso el nombre de Heathcliff, que era el de un niño de los amos que había muerto muy pequeño. Desde entonces, ese Heathcliff le sirvió de nombre y de apellido. Catalina y él hicieron muy buenas migas, pero Hindley le odiaba y yo también. Ambos le maltratábamos a menudo, y la señora no intervino nunca para defenderle. Se comportaba como un niño adusto y paciente. Quizá estuviera acostumbrado a sufrir malos tratos. Aguantaba sin parpadear los golpes de Hindley y no vertía ni una lágrima. Si yo le pellizcaba, no hacía más que suspirar profundamente, como si por casualidad se hubiese hecho daño él solo. Cuando descubrió el señor Earnshaw que su hijo maltrataba al pobre huérfano, como él le llamaba, se enfureció. Profesaba a Heathcliff un sorprendente afecto, más incluso que a Catalina, que era muy traviesa, y creía cuanto él le decía, aunque, desde luego, en lo referente a las persecuciones de que era objeto, no llegaba a contar todas las que en realidad padecía. De manera que, desde el principio, Heathcliff sembró en la casa la semilla de la discordia. Cuando 2 años más tarde falleció la señora, Hindley consideraba a su padre como un tirano y a Heathcliff como a un intruso que le había robado el cariño paterno y sus privilegios de hijo. Yo compartía sus opiniones, pero cuando los niños se enfermaron del sarampión cambié de criterio. Tuve que cuidarlos y Heathcliff, mientras estuvo grave, quería tenerme siempre a su lado. Debía de parecerle que yo era muy buena para él, sin comprender que no hacía sino cumplir con mi obligación. Hay que reconocer que era el niño más pacífico que haya atendido jamás una enfermera, mientras Catalina y su hermano me importunaban de un modo horrible. Él era manso como un cordero, si bien ello se debía a la costumbre de sufrir más que a una natural bondad. Cuando se restableció y el médico aseguró que en parte su alivio era consecuencia de mis cuidados, me sentí agradecida hacia quien me había hecho merecer tales alabanzas. Así perdió Hindley la aliada que tenía en mí. De todos modos, mi afecto por Heathcliff no era ciego, y frecuentemente me preguntaba para mis adentros qué era lo que el amo podía ver en aquel niño, el cual, si mal no recuerdo, jamás recompensó a su protector con expresión alguna de gratitud. No es que obrase con insolencia hacia el amo, sino que demostraba indiferencia, aunque le constase que bastaba una palabra suya para que toda la casa hubiera de plegarse a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, la ocasión en que el señor Earnshaw compró 2 potros en la feria del pueblo y regaló uno a cada muchacho. Heathcliff eligió el más hermoso, pero habiendo notado al poco tiempo que renquejaba, dijo a Hindley: «Tienes que cambiar el caballo conmigo porque el mío no me agrada. Si no lo quieres hacer, le contaré a tu padre que me has dado esta semana 3 palizas y le enseñaré mi brazo lleno de cardenales». Hindley le abofeteó. «Lo mejor es que hagas enseguida lo que te digo», continuó Heathcliff, saliendo al portal desde la cuadra donde estaban. «Ya sabes que si habla a tu padre te pegará». «Largo de aquí, perro», gritó Hindley, amenazándole con un pilón de hierro de una romana. «Tíramelo», dijo Heathcliff, parándose. «Yo diré que te has vanagloriado de que me echaráis a la calle en cuanto tu padre muera, y veremos si entonces no eres tú el que sales de esta casa».
Hindley le tiró la pesa, que alcanzó a Heathcliff en el pecho. Cayó al suelo, pero se levantó enseguida, pálido y tambaleante. A no habérselo yo impedido, hubiera ido inmediatamente a presentarse al amo, solo para que por su estado se diera cuenta de la mala acción de Hindley. «Coge mi caballo, gitano», rugió entonces el joven Earnshaw, «y ojalá te desnuques con él. Tómalo, y maldito seas, miserable intruso. Anda y arranca a mi padre cuanto tiene, y demuéstrale quién eres después, engendro de Satanás. Tómalo, y así te rompa a coces el cráneo». Heathcliff se dirigió al animal y se puso a desatarlo para cambiarlo de sitio. Hindley, al terminar de hablar, le derribó de un golpe entre las pezuñas del caballo, y sin detenerse a ver si sus maldiciones se cumplían, salió corriendo. Me asombró la serenidad con que el niño se levantó y realizó sus intenciones, cambiando, antes que nada, los arreos de las caballerías, después de lo cual se sentó en un haz de heno, esperándole pasar el efecto del violento golpe sufrido, antes de volver a entrar a la casa. No me fue difícil convencerle de que atribuyese al caballo la culpa de sus contusiones. Había conseguido lo que deseaba, y lo demás le importaba poco. Viendo que casi nunca se lamentó de incidentes como aquel, yo no le creía vengativo, pero mi equivocación fue grande, como va usted a comprobar. Capítulo V. Según transcurría el tiempo, el señor Earnshaw no iba siendo el mismo. Tiempo atrás era un hombre enérgico y sano, pero cuando sus fuerzas le abandonaron y se vio obligado a pasarse la vida al lado de la chimenea, se convirtió en suspicaz e irritable. Se ofendía por la menor cosa y se enfurecía ante cualquier imaginaria falta de respeto. Especialmente podía apreciarse cuando se pretendía hacer a su favorito objeto de algún engaño o avasallarle. Velaba celosamente para que no le molestasen de palabra, y parecía que tenía metida en la cabeza la idea de que el cariño con que distinguía a Heathcliff hacía que todos le odiasen y deseasen perjudicarle. Esto iba en perjuicio del muchacho, porque como ninguno queríamos hacer enfadar al amo, nos plegábamos a todos los caprichos de su preferido y con ello fomentábamos su soberbia y mal carácter. En 2 o 3 ocasiones, los desprecios que Hindley hacía Heathcliff en presencia de su padre excitaron la cólera del anciano, quien cogía su bastón para golpear a su hijo y se estremecía de furor al no poder hacerlo por falta de vigor. Finalmente el cura, porque entonces había aquí un cura que se ganaba la vida dando lecciones a los niños de las familias Linton y Earnshaw y labrando el mismo su terreno, aconsejó que se enviara a Hindley al colegio, y el señor Earnshaw consintió en ello, aunque de mala gana, ya que decía que Hindley era torpe y que no haría nunca nada de provecho. Yo abrigaba la esperanza de que la paz se restableciera entonces, porque me dolía mucho que el amo estuviera pagando las consecuencias de su buena acción. Suponía que los disgustos familiares estaban amargando su vejez. Por lo demás, hacía cuanto quería, y las cosas no hubieran ido de todo mal a no ser por la señorita Catalina y por José, el criado. Supongo que usted le habrá visto. Era y debe seguir siendo el más odioso fariseo que se haya visto nunca, siempre pronto a creerse objeto de las bendiciones divinas y a lanzar maldiciones en nombre de Dios sobre su prójimo. Sus sermones producían mucha impresión al señor Earnshaw, y a medida que éste se iba debilitando, crecía su ascendiente sobre él. No cesaba José un momento de mortificarle con consideraciones sobre la salvación eterna y sobre la necesidad de educar bien y rígidamente a sus hijos. Procuraba hacerle considerar a Hindley como a un réprobo y le contaba largos relatos de diabluras de Heathcliff y Catalina, sin perjuicio de acumular las mayores culpas sobre ésta, con lo que creía adular las inclinaciones del padre. Desde luego, era la niña más caprichosa y traviesa que se haya visto jamás, y nos hacía perder la paciencia 1000 veces al día,
Desde que se levantaba hasta que se acostaba, no nos dejaba estar ni un minuto tranquilos. Tenía siempre genio pronto a la disputa y no daba nunca paz a la lengua. Cantaba, reía y se burlaba de todo el que no hiciese lo mismo que ella. Sin embargo, creo que no tenía malos sentimientos, porque cuando hacía sufrir a alguien de veras, se apresuraba a acudir a su lado para consolarle, pero tenía hacia Heathcliff un excesivo afecto. No podía aplicársele castigo mayor que separarla de él, a pesar de que por su culpa siempre estaban riñéndola. Cuando jugaba le gustaba hacer de señora y usaba las manos más de la cuenta para imponer su voluntad. Quería hacer igual conmigo, pero yo le hice saber que no estaba dispuesta a soportar sus golpes ni sus mandatos. El señor Earnshaw no sabía tolerar los juegos infantiles. Siempre había sido severo con los niños y Catalina no acertaba a explicarse por qué en su ancianidad era todavía más gruñón. Sentía verdadero y maligno placer en provocarle. Era más feliz que nunca, replicándonos con mordacidad y burlándose de las piadosas invocaciones de José, buscándonos las vueltas y, en suma, haciendo lo que más desagradaba a su padre. Además, obraba como si estuviera interesada en demostrar que tenía más imperio sobre Heathcliff, a despecho de su insolencia, que su padre con todas las bondades que le prodigaba. Después de hacer durante el día todo el mal que le era posible, al llegar la noche acudía al señor Earnshaw mimosamente, queriendo hacer las paces con él a fuerza de salamerías. «Vete, vete, Catalina», decía el amo. «No me es posible quererte. Eres todavía peor que tu hermano. Anda, vete a rezar y pide a Dios que te perdone. Mucho temo que haya de pesarnos el haberte traído al mundo». Al principio estos razonamientos le hacían llorar, pero luego se habituó a ellos y se echaba a reír cuando su padre le mandaba que pidiese perdón de sus faltas. Al fin llegó el momento en que terminasen los dolores del señor Earnshaw en este mundo. Murió una noche de octubre, plácidamente, estando sentado en su sillón al lado del fuego. Soplaba un fuerte viento en torno a la casa, resonando en el cañón de la chimenea. Era un viento salvaje y tempestuoso, pero no frío. Todos estábamos juntos, yo un poco apartada de la lumbre haciendo calceta y José leyendo la Biblia. Los criados entonces, una vez que terminaban sus faenas, solían reunirse con los amos en el salón. La señorita Catalina estaba aplacada porque se hallaba convaleciente y permanecía apoyada en las rodillas de su padre. Heathcliff se había tumbado en el suelo con la cabeza encima de la falda de Catalina. El señor, me acuerdo muy bien, antes de caer en el letargo de lo que no debía salir, acariciaba la hermosa cabellera de la muchacha y, extrañando de verla tan juiciosa, decía: «¿Por qué no has de ser siempre una niña buena?». Ella le miró, se echó a reír y repuso: «¿Y usted, padre, por qué no había de ser bueno?». Pero viendo que se disgustaba, le besó la mano y le dijo que iba a cantar para que se adormeciese. Empezó en efecto a cantar en voz baja. Al cabo de un rato, los dedos del anciano se desprendieron de los cabellos de la niña y reclinó la cabeza sobre el pecho. Le dije que se callara y que no se moviera para no despertar al amo. Durante más de media hora permanecimos en silencio, y aún hubiéramos seguido más tiempo así, a no haberse levantado José, diciendo que era hora de despertar al señor para rezar y acostarse. Se adelantó y le tocó con el hombro, mas notando que no se movía, cogió la vela para observarle mejor. Cuando retiró la luz, comprendí que pasaba algo anormal. Cogió a cada niño por un brazo y les dijo en voz baja que subiesen a su cuarto y rezasen solos, porque él tenía mucho que hacer aquella noche. «Voy primero a dar las buenas noches a papá», dijo Catalina. «¡Oh! ¡Ha muerto! Heathcliff ha muerto». Y ambos empezaron a sollozar de un modo que desgarraba el alma.
Yo también comencé a llorar, pero José nos interrumpió diciéndonos que por qué nos lamentábamos por un santo que se había ido al cielo. Después me mandó ponerme el abrigo y correr a Gimmerton a buscar al médico y al sacerdote. Yo no podía comprender de qué iban a servir ya uno ni otro, pero, no obstante, salí presurosamente a pesar del viento y la lluvia. El médico vino inmediatamente. Dejé a José explicándose con el doctor y subí al cuarto de los niños. Tenían la puerta abierta y no habían pensado en acostarse, aunque era más de medianoche, pero estaban más calmados y no necesitaban de mis consuelos. En su inocente conversación, las ingenuas almitas se describían mutuamente las bellezas del cielo como ningún sacerdote hubiera sabido hacerle. Mientras les escuchaba llorando, no pude por menos de celebrar el que nos halláramos allí los tres juntos a cubierto de mal. Capítulo 6. El señor Hindley vino para asistir al entierro y con gran asombro de la vecindad trajo una mujer con él. Nunca nos dijo quién era ni dónde había nacido. Debía de carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque en otro caso no hubiera dejado de anunciar al padre su matrimonio. Ella no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantada de cuanto veía, excepto lo relacionado con el sepelio. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación a pesar de que yo tenía que vestir a los niños y se sentó temblando y apretando los puños. No hacía más que preguntarme: ¿se lo han llevado ya? Enseguida empezó a explicar de una manera histérica el efecto que le producía tanto luto. Viéndola estremecerse y llorar, le pregunté lo que le pasaba y me contestó que temía morir. Me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo. Era delgada, pero tenía la piel fresca y juvenil, y sus ojos brillaban como diamantes. Noté, sin embargo, que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba y que tosía de cuando en cuando, pero yo ignoraba lo que tales síntomas pronosticaban y no sentía, además, afecto hacia ella. Aquí en general, señor Lockwood, no solemos simpatizar mucho con los forasteros, a no ser que ellos empiecen por simpatizar con nosotros. El joven Earnshaw había cambiado mucho en aquellos 3 años. Estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo distinto. El mismo día que llegó, nos advirtió a José y a mí que debíamos limitarnos a la cocina, dejándole el salón para su uso exclusivo. Al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior, empapelándola y acondicionándola, pero tanto le gustó a su mujer el salón, con suelo blanco, su enorme chimenea, su aparador y sus platos, y tanto le satisfazo la amplitud y comodidad que se disfrutaba allí, que prefirieron utilizar aquella habitación para cuarto de estar. Al principio, la mujer de Hindley se manifestó contenta de ver a su cuñada. Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le hacía obsequios, pero pronto se cansó y a medida que disminuían sus muestras de cariño, Hindley se volvía más déspota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles. Le hizo instalar con los criados y le mandó que se aplicase a las mismas tareas de labranza que los otros mozos de la finca. Al principio Heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado. Catalina le enseñaba lo que ella aprendía, trabajaba en el campo con él y jugaban juntos. Los dos iban creciendo en un abandono completo, y el joven amo no se preocupaba para nada de lo que hacían, con tal que no le molestaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos se escapaban y José o el cura les censuraban su descuido, se limitaba a mandar que apaleasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catalina. No conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos, y cuando se les castigaba por ello, lo tomaban a risa.
Aunque el cura marcase a Catalina cuantos capítulos se le antojaran para que los aprendiera de memoria y aunque José pegase a Heathcliff hasta dolerle el brazo, los chiquillos lo olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos. Yo lloré más de una vez silenciosamente viéndoles crecer más traviesos cada día, pero no me atrevía a decirles nada, por temor a perder el poco ascendiente que aún conservaba sobre las desamparadas criaturas. Un domingo por la tarde les hicieron salir al salón en virtud de alguna travesura que habían cometido, y cuando fui a buscarlos no los encontré por ningún sitio. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente, Hindley, indignado, mandó cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían durante la noche. Todos se acostaron menos yo, que me quedé en la ventana con objeto de abrirles si llegaban a pesar de la prohibición del amo. Al poco rato oí pasos y vi brillar una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo a la cabeza y me apresuré a salir, a fin de que no llamasen y despertasen al señor. El recién llegado era Heathcliff, y el corazón me dio un vuelco al verle solo. ¿Dónde está la señorita? Grité con impaciencia. Espero que no le haya pasado nada. Está en la granja de los tordos, repuso. Estaría yo también si hubiesen tenido la atención de decirme que me quedase. Bueno, le dije, pues ya pagarás las consecuencias. No pagarás hasta que te echen de la casa. ¿Qué teníais que hacer en la granja de los tordos? Déjame cambiar de ropa y ya te lo contaré, Elena, contestó. Le recomendé que procurara no despertar al amo mientras yo esperaba a que se desnudase para apagar la vela. Continuó, pues Catalina y yo salimos del lavadero pensando dar una vuelta. Luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de los Linton se pasan los domingos escondidos en los rincones y temblando mientras sus padres comen, beben, ríen, cantan y se queman las pestañas delante del fuego. ¿Tú crees que lo pasan así? ¿O bien que el criado les pronuncia sermones, les enseña el catecismo y les hace que se aprendan de carretilla una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan con acierto? No lo creo, respondí, porque los niños son buenos y no merecen que se les trate como a vosotros por lo mal que os portáis. ¡Tonterías!, replicó. Fuimos corriendo desde las cumbres hasta el parque sin pararnos. Catalina llegó rendida porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el barro. Entramos por un hueco que encontramos en el seto, subimos a tiendas el sendero y nos instalamos en una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas, las cortinas estaban a solo medio echar y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos empinamos y sujetándonos al antepecho de la ventana vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco como la nieve, tenía una orla dorada y pendía de él un torrente de gotas de cristal suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz de muchas bujías. Los viejos Linton no estaban allí, y Eduardo y su hermana disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en el cielo, y ahora vamos a ver si adivinas lo que hacían esos niños buenos que tú dices. Isabel, que me parece que tiene 11 años, uno menos que Catalina, estaba en un rincón gritando como si las brujas le pinchasen con agujas ardientes. Eduardo estaba junto a la chimenea llorando en silencio y encima de la mesa vimos un perrito, al que casi habían partido en dos al pelearse por él. Según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por los gruñidos del animal, «¡Vaya unos tontos! Pelearse por un montón de pelos calientes». Y en aquel momento lloraban porque después de pegarle para cogerlo, ya no lo querían ninguno de los dos. Nosotros nos moríamos de risa contemplando aquello. ¿Cuándo me has visto alguna vez, cuando estamos solos, gritar y llorar y revolcarnos cada uno en un extremo del salón?
No cambiaría la vida que hace Eduardo Linton en la granja de los tordos por la que tengo yo aquí, ni aunque me diesen la satisfacción de poder tirar a José desde lo alto del tejado y de pintar la fachada de la casa con la sangre de Hindley. —Cállate, cállate —le interrumpí—, y dime, Heathcliff, ¿cómo se ha quedado allí Catalina? Como te he dicho, nos echamos a reír. Los Linton nos oyeron y se precipitaron a la puerta veloces como flechas. Hubo un momento de silencio y después les oímos chillar: —¡Papá! ¡Mamá! ¡Venid! ¡Ay! Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarlos más aún, y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien intentaba abrirla. Yo llevaba a Catalina de la mano y le decía que se apresurase cuando de pronto cayó al suelo. —¡Corre, Heathcliff! —me dijo—. Han soltado al perro y me ha agarrado. El animal la había cogido por el tobillo, Elena. Le oí gruñir. Catalina no gritó. Le habría parecido despreciable gritar aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo. Pero yo sí grité. Lancé tantas maldiciones que habría bastante con ellas para pulverizar a todos los diablos del infierno. Luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal, tratando furiosamente de introducírsela en la garganta. Salió una bestia de criado con un farol y gritó: —¡Sujeta fuerte! ¡Espía! ¡Sujeta fuerte! Pero en cuanto vio en qué situación se hallaba el perro, cambió de tono. El animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y chorreaba sangre por el hocico. El hombre cogió a Catalina, que estaba medio desvanecida, no de miedo, sino de disgusto, y se la llevó, seguido por mí, que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. —¿A quién habéis capturado, Roberto? —preguntó Linton desde la puerta. —Espía ha agarrado a una muchacha, señor —repuso el criado—. Y aquí hay también un mozalbete que me parece que es una buena pieza —añadió sujetándome—. Seguramente los ladrones se proponían hacerlos entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos y poder así asesinarnos impunemente. —¡Calla la lengua, maldito ladrón! Esa hazaña te costará la horca. No suelte la escopeta, señor Linton. —No la suelto, Roberto —contestó el viejo imbécil—. Los truhanes habrán logrado enterarse de que ayer fue el día de cobro y les habrá parecido buena ocasión. Entrad, entrad, que os recibiremos bien. Juan, echa la cadena. Eugenia, dale agua al perro. Han venido a meterse en la ratonera. Y en domingo nada menos. ¡Qué insolencia! Mira, querida María, es un niño, no tengas miedo, pero tiene tan mala facha que se haría un bien a la sociedad ahorcándole antes que realice los crímenes que ha de cometer, a juzgar por su catadura. Me llevó bajo la araña del salón. La señora Linton se puso las gafas para examinarme, y los cobardes chicos se acercaron también muy asustados. Isabel balbuceó: —¡Qué horror! Enciérralo en el sótano, papá. Se parece mucho al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado, ¿verdad, Eduardo? Mientras me miraba, apareció Catalina y se echó a reír al oír a Isabel. Eduardo Linton, después de contemplarla fijamente, llegó a un momento en el que la reconoció. Algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia. —¡Es Catalina Earnshaw! —exclamó—. Y mira cómo le sangra el pie, mamá. —No digas disparates. Catalina Earnshaw en compañía de un gitano. ¡Ah! Y sin embargo lleva luto, pues es ella, y pensar que podría haberse quedado coja. ¡Qué descuido tan incomprensible en su hermano! —dijo el señor Linton volviéndose hacia Catalina. Verdad es que he sabido por el padre Shelden que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? ¡Ah! Ya. Es aquel niño vagabundo que nuestro difunto vecino trajo de Liverpool. De todos modos es un niño malo, que no debía vivir en una casa respetable, observó la vieja señora. ¿Oíste cómo hablaba Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído. Volví a maldecirles cuanto pude. Perdóname, Elena. Y entonces mandaron a Roberto que me echase fuera. No quise irme sin Catalina.
pero él me llevó a la fuerza al jardín. Me entregó un farol y me dijo que iba a hablar al señor Earnshaw de mi comportamiento, y después de ordenarme que me largara, cerró la puerta. Como las cortinas seguían descorridas, volví a donde antes habíamos estado, proponiéndome romper todos los cristales de la ventana si Catalina quería irse y no se lo permitían. Pero ella estaba tranquilamente sentada en el sofá y la señora Linton, que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido para hacer nuestra excursión, le hablaba, supongo que reprendiéndola. Como era una señorita, la trataban de otra forma que a mí. La criada trajo una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras Isabel le ponía en el regazo un plato de bollos y Eduardo permanecía silencioso a poca distancia. Después le secaron los pies, la peinaron, le pusieron unas zapatillas que le veían muy grandes y la sentaron junto al fuego. Así la dejé, lo más alegre que te puedes imaginar, repartiendo los dulces con Espía y con el perro pequeño, y a veces haciéndole cosquillas en el hocico. Todos estaban admirados de ella, y no es extraño, porque vale 1000 veces más que ellos y que cualquier otra persona. ¿Verdad que sí, Elena? Eso traerá consecuencias, Heathcliff, le contesté, abrigándole y apagando la luz. Eres incorregible. El señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas. Ya lo verás. Mis palabras fueron más ciertas de lo que yo deseara. Aquella aventura enfureció a Earnshaw. Para colmo, al día siguiente el señor Linton vino a hablar con el amo y le soltó tal sermón sobre su modo de educar a los niños que Hindley se consideró obligado a tener a raya a Heathcliff. No ordenó que se le pegara, pero le comunicó que a la primera palabra que le dirigiera a Catalina le echarían a la calle. La señora Earnshaw se encargó de corregir a su cuñada cuando volviese a casa por medio de la persuasión, ya que por la fuerza no lo hubiera conseguido. Recuerda que estaremos compartiendo videos todos los miércoles y sábados a las 18 horas de Colombia. Síguenos en Universo de Audiolibros en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube para que disfrutes de todo nuestro contenido sobre libros.